Gracias. Muy buenas tardes, sean todas y todas bienvenidos a la cuarta sesión de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Saludo cordialmente a la magistrada y magistrados integrantes del Pleno, así como al secretario general, y agradezco a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. A efecto de iniciar la sesión, le solicito, secretario general, de acuerdos, proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito, en consecuencia, nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver en esta sesión. Magistrada Presidenta, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y dos proyectos de sentencias convenios, los cuales a continuación preciso. AG 001, diagonal 2026, promovente Óscar Alejandro Juárez Álvarez. El número 2 es el TEE, diagonal SCI, diagonal 010, diagonal 2026, sentencia, compareciente Diego Martínez Gutiérrez y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y el asunto número 3 es el SCI, diagonal 009, diagonal 2026, sentencia, compareciente Agustín Rodríguez López y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrados, magistrada. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, aplicados e interpretados de manera sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos a resolver. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada Presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada Presidenta, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, a efectos de agilizar los trabajos de la presente sesión, las cuentas de los proyectos que nos ocupan se realizarán a través del secretario general de acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de acuerdo plenario relativo al asunto general identificado con la clave 01, diagonal 2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que pone a su consideración el magistrado Daniel Preciado Temiquel en el asunto general 01 de este año, promovido por el ciudadano Óscar Alejandro Juárez Álvarez, quien se ostenta como encargado de despacho de la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros del otrora Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero, por el cual pretende combatir el acta de entrega, recepción y transmisión de bienes celebrado entre el interventor designado por el INE dentro del proceso de liquidación del mencionado Partido de la Revolución Democrática Nacional y el Partido de la Revolución Democrática Guerrero, así como actos que atribuye al coordinador general del partido local. Esencialmente, el recurrente le atribuye al interventor la indebida firma que calza el acta de entrega, recepción y transmisión de bienes celebrada entre el representante del PRD en el estado de Guerrero y el interventor designado por el INE en el proceso de liquidación de dicho partido, así como la vulneración a diversos derechos en el procedimiento de liquidación. Por otra parte, le atribuye al PRD estatal la falta de facultades legales para intervenir en el procedimiento de liquidación y a su coordinador el ocultamiento de información relativa a la temporalidad y procedimiento para la firma del acta de entrega y posterior transmisión de bienes. El proyecto de acuerdo en primer término propone determinar que ese tribunal carece de competencia legal para resolver el presente asunto,
respecto de los actos atribuidos al interventor y, en segundo lugar, desechar el medio de impugnación por ser notoriamente improcedente respecto a los actos atribuidos al PRD Guerrero y a su coordinador general con base en las razones y fundamentos siguientes. Del análisis de los hechos reclamados que se relacionan en el proyecto, estos están encaminados a cuestionar la actuación del interventor designado dentro del procedimiento de liquidación del PRD, con excepción de los actos atribuidos al PRD en Guerrero y a su coordinador general. Respecto a los actos atribuidos al interventor, es este quien ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos los actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización y de la UTF para llevar a cabo la liquidación de los partidos políticos nacionales cuando estos pierdan su registro. Asimismo, la Ley General de Partidos Políticos establece que la Comisión de Fiscalización tiene la facultad de designar a la persona interventora del partido político nacional que se haya ubicado en la hipótesis de pérdida de su registro y, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, podrá revocar el nombramiento de tal persona y designar a otra a efecto de que continúe con el procedimiento de liquidación. En ese tenor, el PRD nacional, al no alcanzar el porcentaje mínimo de votación en las elecciones federales ordinarias para conservar su registro, 3% de la votación válida emitida, compete al interventor designado llevar a cabo el procedimiento de liquidación, incluyendo los actos tendentes a la entrega, recepción y transmisión de bienes del partido extinto a los partidos locales que han conseguido su registro en las diversas entidades federativas, acto del cual se duele esencialmente el promovente. Así, atendiendo a la naturaleza federal de los actos reclamados y al carácter del ente a quien se le señala como responsable de los mismos, ese tribunal concluye que carece de competencia legal para conocer y resolver el fondo del asunto general, en especial respecto de los actos atribuidos al interventor, puesto que dichos actos se enmarcan dentro del procedimiento de liquidación del PRD, otrora nacional, el cual es tutelado y supervisado por la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Ahora, ante la incompetencia legal de ese tribunal para resolver el fondo de este asunto, lo ordinario sería reencauzar el medio de impugnación a la autoridad competente. Sin embargo, se estima que a ningún fin práctico conllevaría dicho reencauzamiento, ya que la impugnación resulta notoriamente improcedente debido a que el actor no cuenta con legitimación ni personería, como se explica ampliamente en el proyecto, por lo que, a fin de salvaguardar su derecho de acceso a la justicia, se ordena dejar a salvo sus derechos para hacerlos valer por la vía que considere idónea y ante la autoridad que estime competente. Por otra parte, se considera que ese tribunal es competente para conocer y resolver los actos atribuidos al Partido de la Revolución Democrática Guerrero y a su coordinador general al reclamarse de forma genérica violaciones a los derechos de petición y acceso a la información en el ámbito local, no obstante que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia que impide emprender el estudio de fondo. En efecto, el justiciable comparece en calidad de encargado de despacho de la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros del PRD, otrora partido en el Estado, pretendiendo acreditar su personería con diversos documentos que a la fecha de presentación de su medio de impugnación no acreditan su personería. Además, el 19 de septiembre de 2024, mediante dictamen INE/CG 2235/2024, el Consejo General del INE emitió la declaratoria de pérdida de registro del PRD, otrora Partido Nacional, por lo que a partir del día siguiente a su aprobación, el PRD perdió todos los derechos y prerrogativas que establece la normativa aplicable y por ende se extinguió su personalidad jurídica. Aunado a lo anterior, el 2 de octubre del 2024, el Consejo General del IEPC Guerrero emitió la declaratoria relativa a la cancelación de acreditación del PRD en virtud de que el dictamen INE/CG 2235/2024 quedó firme. Así, derivado de dicha pérdida de registro y la consecuente cancelación de la acreditación en el estado de Guerrero, todos los nombramientos de los integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática también se extinguieron o quedaron sin efectos, por lo que,
Actualmente no existe jurídicamente órganos directivos nacionales ni locales del partido extinto que puedan reclamar actos relacionados con el acta de entrega, recepción y de transmisión de bienes al PRD Guerrero. De tal suerte que en términos de los artículos 14, fracción primera y cuarta de la Ley de Medios, se propone desechar de plano el medio de impugnación, toda vez que resulta notoriamente improcedente por carecer el actor de legitimación y personería para promoverlo. El proyecto concluye con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se determina que este tribunal carece de competencia legal para resolver el presente asunto respecto de los actos atribuidos al interventor, con base en las razones y fundamentos expuestos en el considerando segundo de este acuerdo. Segundo, se desecha por notoriamente improcedente el medio de impugnación por cuanto hace a los hechos atribuidos al PRD Guerrero y a su coordinador general en términos de lo expuesto y fundado en el considerando tercero de este acuerdo. Tercero, se dejan a salvo los derechos del proponente para que los haga valer en la vía y ante la autoridad que estime competente. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto que se ha dado cuenta. Tiene el uso de la voz, magistrado Daniel Preciado Temiquel. Muchas gracias. Buena tarde a todos, a todas. Únicamente para realizar algunas precisiones y pues argumentos adicionales a los que ya ha resumido amablemente el secretario general de Acuerdos. Es claro que cuando un partido político nacional, al participar en un proceso electoral ordinario, no obtiene al menos el 3% de la votación válida emitida, como consecuencia jurídica inmediata, procede una declaración por parte de la Autoridad Electoral Nacional para pues precisar qué partidos no obtuvieron ese 3% de la votación válida emitida. Con esa declaración se hable la primera etapa del procedimiento de liquidación de un partido político nacional, que es el de prevención. En esta etapa de prevención, pues efectivamente los comités directivos el nacional y los estatales siguen funcionando, pero quedan restringidos o acotados a realizar gastos exclusivamente para pago de trabajadores y para pago de impuestos. Pero esto lo pueden hacer siempre y cuando cuenten ya con la autorización de un interventor, porque también esa es otra consecuencia. Al ubicarse en el supuesto de no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida, el Consejo General del INE, a través de su comisión de fiscalización, tiene que designar un interventor que se va a encargar precisamente de cuidar el patrimonio del partido político en extinción y vigilar que se cumplan todos los lineamientos que están establecidos en el reglamento de fiscalización, como este que decíamos, no poder autorizar pagos más que a trabajadores y pago de impuestos. También es cierto que una vez que los resultados de las elecciones quedan totalmente firmes, lo que viene como consecuencia es que se abra la segunda etapa del procedimiento de liquidación de un partido político. Esta segunda etapa de liquidación es formalmente la etapa de liquidación, en donde prácticamente ya los comités nacionales y estatales pierden todo tipo de facultad para administrar y para realizar pagos incluso a trabajadores, impuestos, etcétera, ¿no? Y es cuando el interventor asume el control total en el manejo de recursos de un partido político en extinción. Ahora, con la emisión de la declaración ya de la pérdida de registro, se tiene que ya se extingue la personalidad de un partido político, ¿no? Al extinguirse la personalidad de un partido político, evidentemente se extinguen pues, todos los nombramientos que otorgó ese partido político, porque jurídicamente deja de existir. Entonces, eso es lo que está sosteniendo el proyecto. El proyecto está sosteniendo
que al quedar firme la pérdida de registro, que obviamente fue a través de un dictamen del Consejo General del INE que declaró la pérdida de registro, y posteriormente la cancelación de la acreditación por parte del Instituto Electoral local, justamente porque esa declaración de pérdida del registro pues adquirió firmeza al no haber sido impugnada oportunamente ante los tribunales federales, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que viene aquí una persona que pretende ostentarse todavía como coordinador del otrora Partido Político Nacional PRD en Guerrero. Y desde luego lo que sostiene el proyecto es que ya no puede tener esa legitimación ni esa personería justamente porque el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Nacional, pues ya causó extinción, ¿no? Ya no existe jurídicamente. Entonces, es por eso que se está sosteniendo de entrada esa causal de improcedencia. Y respecto al tema de la incompetencia, también lo decíamos, el actor también está controvirtiendo la falta de inclusión de los créditos laborales de él y de otros 40 y tantos trabajadores. Y a propósito de esto, no acredita de ninguna forma la representación de ninguno de estos trabajadores, es decir, promueve exclusivamente a nombre o ostentándose como coordinador todavía de un partido que ya se extinguió, y argumenta que de manera indebida el interventor omitió incluirlos en la etapa de liquidación como créditos laborales y pues con ello no se observó el grado de prelación que marca la ley. ¿Cuál es el grado de prelación que marca la ley? Pues bueno, primero, cuando ya se está en la etapa de liquidación de un partido político y cuando se establece tanto la lista provisional como la lista definitiva de los créditos que debe de pagarse con el patrimonio del partido político en extinción. En primer lugar se ponen los créditos laborales, en segundo se ponen los impuestos, en tercer lugar se ponen las sanciones impuestas por el INE, en el cuarto lugar las sanciones impuestas en su caso por el instituto local, y finalmente en el último lugar se pone a todos los acreedores y proveedores diversos que todavía están reclamando algún pago de parte del partido en extinción, por parte del partido en extinción, ¿no? Pero también aquí el proyecto precisa que estos actos están siendo reclamados dentro del procedimiento de liquidación, en donde, como decíamos, el interventor es quien ejerce todas las facultades para administrar y en general controlar el patrimonio del partido político en extinción, y es justamente quien está a cargo de llevar a cabo la liquidación ordenada del partido extinto. Pero sin olvidar, como también lo dice y lo remarca el proyecto, todas estas actividades del interventor son supervisadas directamente por el Consejo General del INE a través de la Comisión de Fiscalización y con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización. Esto precisamente lo que dice el proyecto implica que el ente, el procedimiento es de naturaleza federal, los órganos que lo revisan son de naturaleza federal y por tanto este tribunal no tiene competencia para revisar este tipo de actos. Es lo que está proponiendo el proyecto. No se remite a alguna autoridad específica porque, como también se explica en el proyecto, hay diversos tramos de responsabilidad o de competencia. Puede ser, en algunos casos, competencia de la Sala Superior, en otros casos puede ser competencia de la Comisión de Fiscalización, y en este particular caso que alegan sobre la falta de inclusión de créditos laborales en el convenio de transmisión de bienes, es incluso un asunto de índole laboral, ¿no? Y sobre esto el reglamento de fiscalización es muy claro y contundente al establecer que solo se consideran trabajadores a aquellos ciudadanos que hubieran sido reportados como tal ante el INE o ante el Instituto Electoral local en los informes anuales de los ejercicios fiscales anteriores al de la pérdida o cancelación del registro. Esto con la finalidad de que no se incorporen a trabajadores que no habían estado trabajando anteriormente para el Partido de la Revolución Democrática, otro partido nacional, ¿no? Y bueno, en todo caso, cuando
aún así existan personas que consideren que debieron de haber sido excluidas, que consideren que fueron excluidas de la lista de acreedores a pesar de contar con derechos laborales reclamables al otrora Partido Nacional, lo que debieron de hacer es acudir ante la autoridad laboral competente a efecto de obtener una sentencia declarativa de derechos en materia laboral, desde luego, para que puedan ser reconocidos por el interventor, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de cuestiones, además de la incompetencia que se señala, pueden dar luz para que pues el actor, ahora sí que respetando su derecho fundamental al acceso a la justicia, pues pueda, como lo dice también el proyecto, pues definir ante quién quiere promover, ante qué autoridad quiere promover, en qué vía quiere promover y desde luego también bajo qué legitimación o personería quiere promover. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado. Magistrada, magistrado. No habiendo más comentarios al respecto, secretario toma la votación respectiva, por favor. Claro, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Es proyecto de mi ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinor. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad. Le agradezco, secretario general. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Los asuntos segundo y tercero listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de dos proyectos de sentencia relativos a las sentencias convenio instituto identificados con las claves 010 y 09, los cuales fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel y de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, respectivamente. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta de manera conjunta correspondiente. Claro, magistrada. Doy cuenta con los proyectos de sentencia convenio instituto número 10 y 9 de este año, promovidos por la representante legal del Instituto Electoral Local y dos ex trabajadores, quienes durante el tiempo que sostuvieron la relación laboral, el primero de ellos fungió como chofer asistente adscrito a la Secretaría Ejecutiva y el segundo como jefe de unidad de organización electoral adscrito a la Coordinación de Organización Electoral del referido Instituto Electoral. Así, se tiene que el 27 de enero del presente año las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 6 y 9 de febrero, respectivamente. De modo que, de un análisis integral a los convenios antes mencionados, este Tribunal Electoral encontró legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, en los proyectos de la cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y los archivos de los asuntos como concluidos. Es la cuenta de los proyectos que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Sí, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Con los proyectos. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinor. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los proyectos de sentencia fueron aprobados por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario general. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponde. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:32, se declara concluida la presente sesión de resolución. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas.